Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien de salud. Hoy vamos a iniciar con la primera sesión mediante estos apoyos en YouTube. Lo que buscan estos videos que les voy a comenzar a compartir es que discutamos la generalidad de los conceptos necesarios señalados por nuestro plan de estudios y a partir de nuestro plan de trabajo para después en el aula, en el aula virtual, que sería ya por Zoom, tanto por el grupo de Facebook, tanto como en sus trabajos, en sus actividades, poder discutir, aprender, reaprender y poder construir juntos poco a poco su conocimiento. No se tome estos videos como la única fuente, sino lo que busca es orientarlos y guiarlos en cómo poder ir entendiendo los diferentes conceptos que nos señala nuestro plan de trabajo. El día de hoy vamos a iniciar con dos temáticas importantes. La primera de ellas es una introducción a lo que sería Arqueología del Hábitat 2, que se refiere al estudio de la arquitectura ancestral de América. Y vamos a ver y hablar de varios conceptos mínimos para poder entender nuestras sesiones posteriores. El objetivo será conocer las generalidades e importancia del estudio histórico y arqueológico del fenómeno urbano y arquitectónico, así como identificar la importancia del patrimonio arqueológico. Esos objetivos no se lograrán tal cual con esta sesión, sino se van a, espero yo, lograrlas a partir de las diferentes actividades, sesiones que tengamos de forma sincrónica por Zoom y con los diferentes videos. Ahí estamos viendo en la fotografía un sitio arqueológico en Morelos que se llama Chalcancingo, que yo sé que en este momento quizás difícilmente por el bagaje que tienen o que poco a poco van a comenzar a engrosar, podrían hacer una lectura de este sitio. Podemos ver una pirámide, que ya dijimos que es un edificio troncopiramidal, unas escalinatas que se observan, de pronto hay un cerro y hasta ahí nos quedamos. Vamos a ir entendiendo poco a poco los significados que tiene este tipo de arquitectura, el cómo se construye, el cuál era su funcionamiento, cuáles son estas constantes de diseño que observamos, etc. Pero eso será poco a poco. Primero vamos a recordar estos conceptos que habíamos también revisado el semestre anterior con Arqueología del Hábitat 1, pero ahora centrado en lo que sería la arquitectura prehispánica. Arqueología del hábitat. ¿Qué es hábitat? El hábitat se refiere evidentemente al hábitat construido. Y el hábitat construido es un espacio construido donde vive el hombre para y por sus necesidades. Vamos a cambiar el término hombre por ser. El espacio construido es aquel que nace a partir de las necesidades del ser. Y estos espacios construidos van a terminar siendo satisfactores y van a responder a las diferentes necesidades a partir de una dinámica cultural. Y esta dinámica cultural se genera a partir de la convivencia de los diferentes individuos que conforman una sociedad. Es importante que estos espacios busquen óptimas condiciones. Y estas condiciones es controlar el entorno que me rodea, pero también adaptarme al medio ambiente. Hay cosas que puedo yo controlar. Por ejemplo, modificar los recursos básicos que encuentro en mi entorno. Agua, suelo, los alimentos, los minerales. Sin embargo, hay cosas que yo no puedo evitar, como por ejemplo la lluvia. Entonces, puedo talar árboles para construir un edificio. Puedo picar piedra para construir un edificio o hacer edificios mixtos de piedra y madera, pero yo no puedo evitar que la lluvia sea torrencial si estoy en la selva, por ejemplo. Entonces mis edificios tendrán que adaptarse a esa lluvia torrencial.
y le pongo una cubierta a 2 aguas. Eso será muy importante. Entonces, controlo y adapto el entorno a mis necesidades, pero también habrán cosas que yo tendré que adaptarme a este entorno. Por lo tanto, la producción de satisfactores espaciales materializados, que sería estos espacios arquitectónicos, espacios construidos, tiene diferentes escalas de aproximación. A nosotros nos interesa estas 2 escalas, ciudad y arquitectura. En esta fotografía que estamos observando nosotros es el Templo del Jaguar en Tikal, Guatemala, en donde vemos que ese edificio, ese basamento piramidal y su templo corresponden a una necesidad a partir de una dinámica social y una dinámica cultural. Por eso al día de hoy ya no se construyen ese tipo de edificios. ¿Por qué? Porque ya no responden a esa dinámica cultural y social a la cual atendió en su momento. La forma, la altura, la disposición, la orientación, las características técnicas, todo eso responde a un momento, a un lugar específico. No podemos generalizar y decir que en todo el mundo mesoamericano las pirámides, que ya dijimos que son basamentos troncopiramidales, eran iguales. Claro que no. Sería un error de nuestra parte considerarlo así. Entonces hay que entender, estos cambiaban según su entorno, su dinámica social, su dinámica cultural y las necesidades evidentemente de estos grupos sociales. La clase anterior, la de introducción, estuvimos platicando de pronto de la vivienda maya, cómo la vivienda maya se adapta a las características de un entorno selvático, húmedo, que después platicaremos sus partes, sus sistemas constructivos, y que podemos ver por fuera y por dentro cómo responde a ciertas características muy diferentes a esta otra construcción que se encuentra en Nuevo México, el pueblo de Taos, que vemos que es una construcción que quizás con sistemas constructivos similares, pero empleados de otra forma, porque están adaptándose al entorno característico. Si ahí no llueve tanto, entonces no hay necesidad de poner mis cubiertas inclinadas. Si hay una intensa radiación solar, entonces mis ventanas tendrán que ser pequeñas. Y eso es muy importante que nosotros lo podamos ir identificando. También identificar que estos conjuntos arqueológicos, como en este caso Palenque, ahí vemos el palacio, ahí vemos el templo de las inscripciones, y vemos a lo lejos como hay un gran horizonte vegetal. No vemos ninguna mancha urbana próxima, y es importante entender que esto es un recinto sagrado. Esto es un recinto en donde no todos podían entrar. No se entienda que la gente vivía sobre los basamentos, o que de pronto esta era como su centro histórico. No, este es un centro cívico religioso, y el pueblo como tal se encontraba en torno a estos recintos cívicos ceremoniales. Eso también es importante. E iremos viendo cómo hay diferentes escalas de estos sitios. Una de las características más impresionantes que tuvo el mundo mesoamericano, no fueron los únicos, porque también los holandeses lo hicieron, pero específicamente los xochimilcas y posteriormente los mexicas se adaptaron de tal forma a su entorno natural que generaron islotes artificiales para en ellos poder construir, pero específicamente poder sembrar y aprovechar la riqueza que generaba el lecho del lago de Xochimilco para, a manera de nutrientes para sus cultivos. La forma de construir estos islotes artificiales, las famosas chinampas, pues se fue aprendiendo, se fue perfeccionando, y después otra cultura como son los mexicas terminaron apropiándose del mismo. Este es un ejemplo, un muy buen ejemplo de cómo el ser
adapta también el entorno a sus necesidades y en consecuencia también él se tiene que adaptar a las cosas que no puede él cambiar. Dijimos que hay dos escalas de aproximación para estudiar estos espacios construidos, este hábitat construido, la ciudad y la arquitectura. Para entender a la ciudad, definición de diccionario es un conjunto de espacios, estamos hablando de espacios construidos, regidos por un ayuntamiento. El ayuntamiento es una sede de poder, cuya densa población, eso quiere decir que hay gran cantidad de personas, se dedica a actividades no agrícolas. Por lo tanto, aquí es importante hacer una acotación. Una ciudad es un asentamiento humano, claro, pero este asentamiento humano tiene ciertas características que lo hacen ser una ciudad, porque tiene la sede del poder del Estado, Estado con E mayúscula, o sea, del poder, el que organiza la vida en sociedad, en el cual seguramente también encontraremos la sede del poder religioso, y encontraremos una serie de actores, o sea, de ciudadanos, que se dedicarán al comercio, a la defensa, a las artesanías, etc. Pero a la actividad agrícola y ganadera no, o no en su mayoría. Pero también hay otros asentamientos humanos de tipo rural, en donde quizás no hay un ayuntamiento, no hay la sede de ningún poder religioso, y las personas que están más dispersas, menos conglomeradas como en una ciudad, se van a dedicar a actividades agrícolas y ganaderas. Y pesqueras, etcétera, un poco menos conforme a la actividad de una ciudad, que tiene que ver con aspectos menos agrícolas, menos rurales. Por lo tanto, una ciudad nos habla de diferentes dinámicas urbanas, y esa es la relación sociedad-entorno. A partir de esta relación es que se generan dinámicas urbanas, las mismas que se observan en un asentamiento humano urbano. ¿Ok? Al estudiar la ciudad, y quiero que vean este letrero que está aquí en la pantalla, al estudiar la ciudad nosotros podríamos entender el grado de complejidad de estos asentamientos humanos y la relación de estos con su contexto. No nada más el ambiental, sino también el social y el cultural. ¿Ok? Entonces, estudiar el hábitat construido desde la escala de la ciudad nos ayuda a entender las dinámicas urbanas y por ende el grado de complejidad de estos asentamientos humanos. ¿Qué pasa con la arquitectura? Para hablar de arquitectura, aquí es muy importante primero partir de esto. La arquitectura es arte, pero también es ciencia. Arte y ciencia de proyectar, o sea, de planificar, dibujar e indicar cómo se va a construir y materializar algo, los espacios. Arte y ciencia de proyectar y materializar espacios, y estamos hablando del hábitat. Y hay que entender que la arquitectura está conformada por dos esferas, una esfera racional y una esfera irracional. La esfera racional se refiere a los avances tecnológicos y científicos. Cuando yo analizo un edificio, una obra arquitectónica de la antigüedad, por ende, podría yo identificar los avances o la relación que tiene este edificio con los avances científicos y tecnológicos de su época y su lugar. Por ejemplo, ¿qué onda con los avances ambientales, matemáticos, constructivos, de ingeniería, de astronomía, etcétera, etcétera? En la esfera irracional tenemos que entender la arquitectura como arte, en donde el arte es un medio de comunicación que termina siendo el reflejo cultural que transmite mensajes, a veces de forma consciente e inconsciente, por el autor o los autores, y muchas veces estos
Estas actividades artísticas nos provocan emociones y sentimientos. Y eso es cierto. Los edificios, no solo por su forma, sino por el espacio, lo que está dentro, nos genera una espacialidad. Y el recorrer, el vivir, el desplazarnos dentro de esa espacialidad, nos genera algo. Y eso también es parte de esta esfera irracional en relación con la esfera racional. No podemos separarlas. Por lo tanto, estudiar una obra arquitectónica desde el enfoque de lo artístico nos ayudaría a identificar la visión del mundo de un artista, de una sociedad, por la religión o el Estado. Poderes que además se encuentran en la ciudad. El Estado y la religión. Y es ahí donde vemos cómo hay una relación directa. La ciudad y la arquitectura juntos se le conoce como el hecho urbano arquitectónico. Y estos hechos, al estudiarlos, al analizarlos, son para nosotros una fuente para entender la cultura y la sociedad de un momento y de un tiempo específico. De ahí la gran importancia de estas materias de historia y de arqueología, para que entendamos cómo el desarrollo de la arquitectura ha ido conforme al desarrollo cultural, social, de una cultura específica en un sitio y en una cronología específica. ¿Ok? En el caso de la arquitectura mesoamericana, vamos a tener que, a diferencia de lo que vimos el semestre anterior, hay una forma de dividir la cronología. Aquí nos habla de un antes y un después de Cristo, aunque los números, al ser nosotros de un desarrollo occidental, pues ya lo vemos así como antes y después de Cristo. Pero aquí no hay ni Edad Media, ni prehistoria, ni edad de los metales. Todos esos son conceptos muy europeos. Aquí vamos a hablar, porque los arqueólogos así lo han definido, que hay diferentes etapas en donde la sociedad prehispánica muestra ciertas diferencias de complejidad sociales, económicas, culturales, arquitectónicas, y los arqueólogos han denominado como horizontes. ¿Qué es un horizonte? Hay que entender que la historia no es una línea. La historia son muchas líneas. Eso se le llama un enfoque multilineal de la historia. Entonces, aquí hay una línea que nos ayuda a entender las diferentes etapas cronológicas del desarrollo prehispánico, que puede o no siempre coincidir con toda Mesoamérica. ¿Ok? Pero hay que entender que en cada uno de estos horizontes existían diferentes líneas, o sea, diferentes culturas con similitudes que tenían sus auges y sus debacles, o su apogeo en el mismo tiempo, y de pronto uno en debacle y el otro todavía continuaba en auge o se estancaba. Entonces hay que entender. De hecho, una línea muy clara es el siglo XVI, cuando llega el Mediterráneo y llega lo prehispánico. Son dos líneas conformadas por muchas otras líneas que llegan, se mezclan y te forman una nueva línea, que es la arquitectura del siglo XVI, la arquitectura novohispana, en el caso de la Nueva España aquí en México. ¿Cuáles son estos horizontes? El primero es el lítico, que empieza aproximadamente en el año 30.000 al año 2000 a.C. Luego el horizonte formativo o preclásico, en donde encontramos por ejemplo los olmecas como una gran cultura, que es del 2000 al 300 después de Cristo. Luego encontramos el horizonte clásico, en donde vamos a encontrar a Teotihuacán, que es del 300 después de Cristo al 900 después de Cristo. Un poco más, un poco menos, de pronto hay teóricos que manejan variantes, no importa, por lo menos que sepan que hay un corte aproximado. Y finalmente el posclásico, que ese es del 900 después de Cristo al 1521, cuando México Tenochtitlan cae ante las tropas de Hernán Cortés.
Y aquí vamos a encontrar a Tula, por ejemplo, y también vamos a encontrar a los mexicas en el altiplano central. Aquí es muy importante entender algo. Entonces, ¿qué es historia? ¿Y por qué esto no se llama historia del hábitat, o historia de la arquitectura, o introducción a la historia de la arquitectura? Bueno, historia va a estudiar los hechos y procesos del pasado. Acuérdense que el fenómeno urbano arquitectónico es un hecho urbano arquitectónico. Los propósitos de la historia es desarrollar un sentido crítico, conocer el presente, entendiendo el pasado, y aprender del pasado para construir nuestro futuro. ¿Ok? A partir de un concepto multilineal. Acuérdense, muchas líneas, no hay una línea. Aquí acaba el preclásico e inicia el clásico. No. Tienen diferentes inicios según la región. ¿Ok? Entonces, estas materias, específicamente esta se llama arqueología, no porque les enseñemos arqueología, ni porque seamos arqueólogos. Pero, al ser una arquitectura que muchas veces se encontraba antes de la escritura, o por ejemplo el caso de Teotihuacán, que al día de hoy no se conoce la escritura, pero tuvo que haber tenido escritura, y por los métodos y técnicas que se utilizan para poder estudiar estos edificios, es que se habla de la arqueología del hábitat. Pero pensado en que los arquitectos podamos entender el qué y cómo poder estudiar ese tipo de arquitectura. ¿Ok? ¿A qué me refiero? Las fuentes. Evidentemente en sí el edificio por sí mismo y la ciudad, al nosotros identificar sus partes, sus componentes, sus características, para nosotros es la mayor fuente. Y poder describirla, analizarla y generar conclusiones. Sin embargo, no es la única fuente. Están, por ejemplo, las fuentes literarias como son los cronistas. Están los códices, que hay diferentes tipos de códices, mixtecos, mayas, mexicas. De hecho hay unos que son prehispánicos y otros que son ya que son durante el desarrollo, durante la conquista hispana en estas tierras. También existen litografías. Ahí vemos unas litografías padrísimas de Friedrich Catherwood y John Stephens, que fueron pues unos aventureros realmente, que comenzaron a hacer, empleando también una fotografía muy rudimentaria y una técnica impresionante también para hacer los dibujos y las acuarelas, hacer ese tipo de representaciones. Ya estamos hablando del siglo XIX, específicamente la zona maya. Ya después platicaremos de ellos. Y la arqueología, o sea, los estudios, métodos, las exploraciones y estructuras que estudia o que tiene un enfoque arqueológico, también son utilizados por nosotros como fuentes de estudio, así como estudios etnográficos, geográficos, sociales y los mismos estudios arqueológicos. ¿Okay? Difícilmente nosotros vamos a hacer una excavación, no podríamos, no somos arqueólogos, pero a partir de lo que hagan los arqueólogos a través de un trabajo multidisciplinario, es en donde nosotros podemos entender qué hacían en esos espacios, qué comían en esos espacios, de qué época datan esos espacios, etc. Y es aquí donde hablamos de, ok, entonces, ¿qué es la arqueología? La arqueología es la ciencia que estudia las artes, los monumentos y los objetos de la antigüedad, especialmente a través de sus restos. Significa que la arqueología busca reconstruir el pasado cultural del ser. El tiempo y el cambio serán patrones muy importantes para la arqueología. ¿Qué es el pasado? El chasquido de mis dedos fue el pasado. Por lo tanto, no se crea que arqueología nada más es de los tiempos muy lejanos de la humanidad. Existe arqueología de la basura. Hay gente que está estudiando y analizando nuestra forma de habitar a partir de los restos que generamos. Y hablo de la basura. Entonces, la arqueología trabaja con los restos.
Y ahorita recordamos cuáles son esos restos. Estos restos materiales son productos de la actividad humana y no son documentales, no son textos. Son cosas que el ser ha dejado de forma voluntaria e involuntariamente. Esos restos. ¿Qué busca la arqueología? Buscar patrones de tiempo, patrones de lugar, de contenido, de asociación, o sea, que se parezca una cosa a la otra, a partir de 3 fases de investigación arqueológica básicas. Una prospección, que es ir y observar un terreno, una zona en donde se cree que puede haber restos arqueológicos. 2, generar propiamente la excavación, excavar. Y 3, analizar ya en laboratorio los diferentes vestigios cerámicos, óseos, pétreos, etc. ¿Ok? ¿Cuáles son estos restos? Existen 3 tipos de restos que estudia la arqueología: los ecofactos, los artefactos y las estructuras. Los ecofactos son restos naturales que solo han sido transportados por el hombre para un fin específico sin modificaciones. Encontré yo un tronco, me lo llevo y ese tronco lo voy a usar para pegarle a la gente. Y ya que le pegué a 5 personas, ahí lo dejo. Y lo encuentran 1000 años después. Ese tronco dicen, pues este tronco que hace aquí si aquí no hay árboles. Ese tronco pues viene como de una selva que anda por allá a 3 kilómetros. Eso es un ecofacto. ¿Ok? De hecho también los coprolitos, o sea el excremento seco, también es considerado un ecofacto. Los artefactos son objetos hechos o modificados por el hombre para una actividad o fin específico. Si yo encontré este pedazo de tronco y me gustó muchísimo y le pongo el tronco de la venganza y me lo llevo y le pego a unas personas y ahí lo dejo, ese tronco ya lo modifiqué yo. Automáticamente se convierte en artefacto. Por lo tanto, la cerámica, los elementos con metal, los elementos, agarro yo un hueso y de pronto el hueso lo afilo y lo uso como un puñal, y cualquier otro tipo de elemento que yo modifiqué y que yo hice, como hoy en día puede ser una botella, puede ser el vidrio, la ropa, un celular, todo eso son artefactos. ¿Ok? ¿Y qué es una estructura? Una estructura es un artefacto inmobiliario, o sea que no se puede mover. Y estas son evidencias de elementos estructurales, permanentes o efímeros de un edificio. Ahí vemos unas imágenes. En estas imágenes, en la parte de abajo, vemos que hay pedazos de huesos y pedazos de piedras. Cuando una roca, que es el estado natural de un elemento pétreo, el hombre o la mujer lo agarra, lo talla, lo extrae, ya es una modificación y de roca se le llama piedra. Encontramos piedras, huesos y otros elementos modificados, por lo tanto todo esto son artefactos. ¿Ok? Y aquí encontramos un artefacto mayor, que es tan grande que se le llama estructura, porque no lo podemos transportar de un lado a otro. ¿Ok? Aquí es importante que los artefactos entiendan que se pueden dividir por la decoración, por sus medidas y formas, por sus materiales, huellas de producción y uso. Uno de los principales referentes es la cerámica. La cerámica se utiliza para entender en dónde lo hicieron, en qué época lo hicieron, quiénes lo hicieron, por qué lo hicieron, para qué lo hicieron, etc. Y a partir de su análisis se puede decir, ah, pues es esta etapa o es este grupo cultural el que lo hizo, etc. ¿Ok? Ahí nosotros podemos ver en esta imagen una serie de elementos que son huesos, artefactos. Aquí vemos un hueco en donde seguramente había un hogar, una hoguera. Y vemos una serie de elementos. Así lo encuentran los arqueólogos. Una serie de elementos que de pronto
pues el arqueólogo tiene que ser muy cuidadoso para identificar cada uno de estos componentes y saber de qué se tratan y después deducir para qué era ese espacio, en qué época se hizo o en qué época quedaron los restos de estos animales. ¿Habrá sido una cocina? ¿Habrá sido un rastro? ¿Habrá sido un lugar de tortura? Eso ya depende de los estudios. Aquí es importante señalar 3 conceptos. La antropología cultural busca el estudio en el conocimiento, mi alarma ya sonó, el estudio en el conocimiento del ser humano por medio de su cultura. Es lo que busca la arqueología, reconstruir la cultura, el pasado cultural del hombre. Y aquí tenemos 2 conceptos, relativismo cultural y difusionismo. El difusionismo se refiere a cómo una cultura dominante, a través del comercio o a través de la guerra, imponiéndosele a otro, difunde su cultura. Cómo una persona, un grupo cultural, termina difundiendo la forma de vestir, la forma de hablar, la forma de entender la vida, la forma de entender el universo, la forma de construir, etc. En otras veces se mezcla y se genera un sincretismo y surge un nuevo desarrollo cultural, como lo que pasa en Grecia y Roma. Grecia y Roma no son culturas originarias, pero son culturas que a partir del sincretismo entre lo que viene de Egipto y Asiria con las culturas locales, y surge Grecia y surge Roma. Por lo tanto, el difusionismo va a ser muy importante para entender cómo las primeras culturas complejas comenzaron a difundir su misma complejidad, su misma cultura. Y el relativismo cultural se refiere a que no hay una cultura mayor ni menor. No hay buenas ni malas culturas. No hay culturas mejores que otras. Simplemente que hay culturas con diferentes grados de complejidad. ¿De acuerdo? Bien, aquí una de las grandes preguntas, continuando con nuestra sesión correspondiente al día de hoy, es ¿y cómo rayos puedo yo medir o datar con los restos, ecofactos, artefactos, estructuras? ¿Cómo puedo yo decir de qué época son? Me están engañando. Bueno, les comento que existen diferentes sistemas de datación. Hay algo que se le conoce como sistema, dejen nuevo la imagen, sistema de datación absoluta, que se refiere a estimar cronologías, tiempos. Y para eso hay 3 técnicas específicas. La datación de radiometría, que se refiere al carbono 14 y al potasio argón. El carbono 14 busca registrar los vestigios de la cantidad de carbono en los materiales de origen biológico, como un esqueleto, ¿ok? Y podemos estimar hasta 70,000 años. Fuera de esta fecha ya es muy difícil encontrar carbono. ¿Cuál es el problema? Que de pronto hay un margen muy amplio de error. Hay otra técnica de datación que es el potasio-argón. Mediante estos 2 elementos se busca datar los materiales pétreos y las cenizas con una antigüedad de hasta 50,000 años, la cual también tiene su margen de error y que poco a poco ha ido mejorando esta datación. Entonces, a partir de estos 2 elementos, el potasio y el argón, es como se puede saber cuándo no nació la piedra, pero sí cuándo comenzó a trabajarse, por ejemplo, la piedra. Y te da una fecha aproximada de la antigüedad de este elemento. También hay otra técnica que se llama la termoluminiscencia, que es la datación de materiales cerámicos, tabiques, ladrillos, mosaicos, cerámicas, etc. Así como sedimentos. Eso ya tiene que ver más con la geología. Entonces, ¿qué es lo que busca? En una relación de 1000 y hasta 500,000 años, la cantidad de minerales o de elementos como cuarzo que puedan emitir una luminiscencia. Y a partir de este tipo de estudios se puede saber cuándo fue la última vez en donde un pedazo de lodo o de barro fue metido a un horno
para su elaboración como cerámica. Eso es algo muy interesante. También está la de dendrocronología. Dendro viene de árbol y entonces es a partir de, si cortas un árbol, ves cómo hay diferentes anillos. Estos son anillos de crecimiento y estos te pueden decir la época en la cual, cuánto tiempo duró el árbol, en qué época, etc. Hay otro sistema de datación que se llama datación relativa, que se refiere a secuencias, a etapas. Y la más conocida aquí es la estratigrafía. La estratigrafía es la identificación, descripción y secuencia de superposiciones de capas o estratos de tierra en el terreno. Y esto lo vimos también el semestre anterior. Edward Harris propone los principios de estratigrafía arqueológica y ahí vemos en ese dibujo cómo de pronto cada una son capas. Y si tenía arriba un edificio, una estructura, un artefacto, hay capas de tierra que terminan desapareciendo ese vestigio, y cuando yo comienzo a identificar cada una de las capas, van saliendo estos vestigios. Y a partir de la cantidad de etapas de estratos es como yo puedo también señalar la edad de las cosas. Decir, este estrato es de tal época y por lo tanto este piso es de tal época. Y hay una serie de secuencias de leyes en la estratigrafía, como por ejemplo, los niveles superiores siempre son los más recientes. Los estratos tienden a formar de forma original un horizonte. ¿Ok? Cuando de pronto ese horizonte se rompe es porque ahí hay algo, un muro, una cerámica, qué sé yo. Una ley de continuidad que se refiere a que el depósito siempre se origina de forma uniforme y sin aristas. Cuando esto se rompe es porque ahí hay algo. Y la ley de sucesión estratigráfica es que cada estrato le sucede a otro con una etapa posterior en el tiempo. Entonces esta es de 1000 años y esta es de 500 años atrás. Y esta es de 25 años atrás. Y esta fue de ayer. ¿Se entiende? Es como un sándwich. Y eso es muy interesante. ¿Cómo lo vemos en arqueología? Esto, bueno, aquí se puede ver cómo la ciudad está allá arriba. Y de pronto abajo pues vemos vestigios de unos antiguos rieles, vestigios de un antiguo muro, de una cimentación, de un piso. Aquí vemos cómo hay una infraestructura contemporánea. De pronto toda esta basura puede quedar como artefactos aquí ahogados en la tierra a lo largo del tiempo. Y aquí con esto terminamos esta pequeña parte. Vemos cómo en este edificio, que es un sitio arqueológico en Huexotla, Texcoco, vemos cómo cada uno de estos elementos o vestigios son etapas o estratos constructivos de un edificio. Por lo tanto, no solo en la tierra, sino también en las etapas constructivas del edificio es como podemos encontrar estos estratos, ¿vale? Hasta aquí dejamos esta primera parte y en breve continuamos. Gracias.